Amigos y amigas de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Bienvenidos a su programa Soberanía Económica, transmitiendo desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, cuna de los tesoros y obras históricas del proceso de independencia de Venezuela. Hoy estaremos conversando sobre la ola especulativa en el mercado de bienes y servicios venezolano, en el marco de las amenazas imperiales. Pero antes veamos el contexto del tema de hoy. No hay duda alguna que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se alcanzó la paz inmediata en el país. La democracia salió fortalecida y la revolución le ganó una más a los grupos violentos. Días más tarde, el presidente hace el anuncio del Plan Constituyente para la Paz Económica, conformado por un conjunto de medidas para generar la estabilidad económica y sobre todo para atacar los niveles de especulación, fachaqueo corporativo, escasez inducida y contrabando de extracción que inciden directamente en el valor de los precios de los bienes de primera necesidad. En ese sentido, aprobó la implementación de un sistema de fijación de precios máximos acordados, el llamado Plan de los 50 rubros, que aún se está discutiendo con los productores. No obstante, el pueblo aún sigue padeciendo las indolentes acciones de los empresarios agremiados que ejecutan la guerra económica en Venezuela, que a manera de venganza contra la población que quiso la paz constituyente y en el marco preelectoral del 15 de octubre desataron una ola de especulación en la mayoría de los bienes de primera necesidad. Es por eso que vengo insistiendo que Fedecámaras, Consecomercio, Benanchan, Fedenaga, Fedeagro, entre otros gremios opositores, siguen siendo la cuna de la conspiración económica financiera que opera a nivel nacional, que son los mismos que le siguen el juego a Dollar Today, administrado por el imperio, cuyas actuaciones están bien organizadas para afectar directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias. Realmente el pueblo esperaba acciones más contundentes para detener a esos empresarios que inducen la inflación, porque un día después de los anuncios del presidente ante la Asamblea Nacional Constituyente, Dollar Today respondió nuevamente disparándose hacia el alza, rompiendo la barrera histórica de los 20.000 bolívares por dólar, que trajo consigo el comportamiento ya casi natural de los actores del sistema especulativo nacional, que volvieron a aumentar los precios de los bienes y servicios en nuestro país incluso. Por ejemplo, el precio del kilo de queso duro lo incrementaron sin ningún dolor desde 25.000 a 37.000, el cartón de huevo de 25.000 a 40.000, el kilo de jamón de pierna de 32.000 a 60.000 y pare de contar. El argumento de muchos empresarios y comerciantes es que Maduro aumentó el salario mínimo y el cetatic, mientras que algunos consumidores dicen, sobre todo los trabajadores y las amas de casa, los de a pie, que esperaban un control de precios de los bienes de primera necesidad y la mano dura del gobierno contra esos usureros. Pero pasa el tiempo y el tan esperado sistema de precios máximos acordados sigue en discusión, mientras Dollar Today ya está cerca de 30.000 bolívares por dólar y no pasa nada. No pasa nada extraordinario para detener a los empresarios bandidos de siempre. Solo veo angustia pre- y postelectorales en los consumidores y leo incluso análisis de connotados intelectuales revolucionarios, entre ellos, hay que mencionarlo, Luis Brito García, insistiendo en lo que cree que se debió haber hecho. Al igual que él, creo que ya es tiempo de actuar con firmeza y prudencia ante los ladrones del pueblo, valga decir, contra los enemigos de la revolución. Ante ese contexto, hoy en Soberanía Económica hablaremos de la variable más perniciosa de todas, la inflación. ¿Por qué están ante el Venezuela? ¿Qué factores inducen a ese comportamiento? ¿Cómo afecta el salario de los venezolanos esa inflación? Y sobre algunas estrategias para que los trabajadores y empresarios no permitan que sus ingresos o su capital se vean afectados por este fenómeno económico. Recordemos que en Venezuela esta variable ha tenido un comportamiento muy inestable en los últimos 35 años, siendo el principal dolor de cabeza de sus gobiernos, y que han sido modificados los hábitos de consumo incluso de los venezolanos, los hábitos de ahorro, la inversión de los venezolanos. Es decir, un tema que la inflación ha venido afectando con mucha contundencia al comportamiento de la sociedad nuestra. Hasta finales de los años 70 la inflación era relativamente baja, me acuerdo yo, no excedía un dígito, pero luego del gobierno de Luis Herrera Campins, con la crisis de la deuda externa y el Viernes Negro del año 83, el país ha sufrido un fuerte y continuado proceso de inflación, como vemos
esta es una falla estructural de la economía rentística venezolana y a esto hay que prestarle mucha atención. Por un lado, el país recibe dólares del petróleo, que al transformarlo en bolívares representa una cantidad de dinero pero muy superior al valor total de los bienes y servicios que realmente producimos internamente, obligando a la sociedad a importar la mayoría de esos bienes que se consumen. Según las cifras oficiales, cerca del 70% de los que consumimos los venezolanos es importado. Y por otro lado, aunado a lo anterior, durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país ha sufrido el mayor de los ataques extranjeros contra la economía venezolana de este siglo. Óigase bien, los efectos de agentes políticos externos, como Dollar Today, y su terrorismo financiero, ha impactado la economía nacional. Un ataque promovido por el gobierno de los Estados Unidos, que permite alojar en sus satélites y en sus páginas web sistemas informáticos con fines terroristas que intentan incluso desmoralizar al pueblo venezolano en su apoyo a la revolución bolivariana.